Salutacions, molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts al Sapiens. Els parla el seu amic Ferran Prat. Bona tarda, muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues muy buena tarde, estoy contento y encantado de estar con vosotros. Si me permites, Miguel Ángel, te presento rápidamente. Miguel Ángel Ruiz es investigador de los buenos, de los que me gustan a mí, que al menos va en mi línea de evolución como persona. Es divulgador científico también y además es una persona que sabe mucho de telecomunicaciones e ingeniería, porque es ingeniero en telecomunicaciones. Y además me siento tan contento, Miguel Ángel y amigos míos y amigas mías, de que ha escrito un artículo fantástico en la revista Año Cero que trata sobre la neuropolítica. Y aquí que intentamos desgranar siempre los intríngulis de la política, de qué dicen, qué hacen, por qué lo hacen, qué movimiento, qué toma, qué control tienen de las masas, de qué manera lo hacen. Oye, fantástico, porque en primera persona os lo explicará el autor de Neuropolítica, hacia la conquista del cerebro. Felicidades, Miguel Ángel, por este extenso y fabuloso artículo publicado en la revista Año Cero. Pues muchas gracias. Yo creo que lo hice un poco con idea de dar a entender o de dar a conocer a la gente qué es el tema de la neuropolítica, que está surgiendo de una gran revolución que está de alguna manera atizando todo lo que son las ciencias sociales, el tema de las neurociencias, que es un poco digamos, una visión desde el cerebro, ¿no? Hoy en día ya se habla de neuroética, neuroeducación, neuropolítica, y como digo, es un campo muy, muy nuevo que, bueno, de alguna manera, como todo, tiene sus luces y sus sombras, y yo quería un poco azuzar a las masas, despertar un poquito a la gente y prevenirles de esta nueva forma de entender la política que nos está llegando encima, y que para que seamos unos ciudadanos pues como hay que ser, críticos, objetivos, y que seamos capaces de identificar nuevas formas de manipulación política que se están ya dando, pues quería escribir este artículo un poco para que la gente conozca. Porque claro, una persona puede tener sus ideologías heredadas por los progenitores, por situaciones vividas o por nuevas situaciones que vives del día a día, del contexto social. Pero lo que muchas personas no se dan cuenta, Miguel Ángel, y creo yo que es así cuando conversas con ellos, que no son propietarios de sus decisiones políticas, en el sentido de cuando vas a votar. Hay muchos condicionamientos, y estos condicionamientos, igual que cuando hubo, y lo plasmas muy bien en tu artículo, pues, y hay la carrera armamentística, la carrera espacial, la carrera en tecnologías, muchas carreras, y valga la redundancia, en esta carrera por el control del cerebro, el control de los pensamientos, el control de la mente de las personas, está de forma imparable, y se hace pues aquello de forma muy sutil, muy silenciosa, en laboratorios, como podríamos decir, semi-ocultos, pero con grandes presupuestos, ¿verdad? Claro, exactamente, ¿no? Yo creo que en esto que has dicho habría que distinguir dos cosas. Una es, por un lado, el altísimo grado de sofisticación que ha cogido la política. De hecho, por ejemplo, los grandes sociólogos que estudian los medios de comunicación y las relaciones de poder o el poder en sí, ¿no? Pues hablan ya un poco de cómo los medios de comunicación no solo construyen la opinión pública, sino que dirigen el pensamiento. En ese sentido es muy, muy, muy real eso que dice de que no somos dueños ni de nuestras opiniones ni en muchos casos de nuestros pensamientos, ¿no? Hay grandes académicos como pueden ser Noam Chomsky que dicen de que ahora mismo las dictaduras son mucho más sutiles porque, digamos, los grandes medios de comunicación o las corporaciones, digamos, construyen el consenso, es decir, esas opiniones generalistas realmente tienen toda una tecnología y una definición teórica detrás de cómo conseguirla. Y eso, que si bien es una ciencia de vanguardia, se está quedando obsoleto con lo que es la carrera armamentística por la conquista del cerebro, ¿no? Quizás el ser humano, que siempre ha sido un misterio y continúa siéndolo, hay que reconocer que quizás cada día lo es un poquito menos, ¿no? En este sentido yo he dado a conocer
dos grandes proyectos que lo que buscan es obtener un modelo completo del funcionamiento interno del cerebro. Quizás sería muy importante para que la gente entendiera la relevancia que esto tiene, es que tendríamos que decir que realmente todo lo que es nuestra esfera experiencial, lo que vemos, pensamos, oímos, escuchamos, tocamos, en realidad quien ve, piensa, oye, toca, etcétera, etcétera, es el cerebro, ¿no? Entonces, tanto esto es así que, por ejemplo, se han descubierto en un centro médico, en un proyecto de investigación de la Universidad de Columbia, liderado por Charles Zucker, en el que ellos se daban cuenta cómo la sensación de dulce y amargo se pueden manipularse en el cerebro, ¿no? Entonces, claro, esto abre puertas a unas tecnologías que ahora mismo ni siquiera estamos dispuestos o preparados para concebir, ¿no? Yo pongo en el artículo un ejemplo de que, si imaginaros cómo pudiera ser disfrutar del sabor de una tarta de chocolate gracias a un dispositivo cerebral, pero sin ingerir ninguna sola caloría, ¿no? Ese sería el futuro. Ahora mismo lo que hay son dos grandes proyectos, uno liderado, organizado en la Unión Europea, que es el proyecto Human Brain Project, organizado con un montón, o sea, muy bien financiado, que tiene, bueno, es un proyecto bastante complejo con diferentes plataformas en el que de alguna manera lo que buscan son como hacer una especie de modelos cerebrales, o sea, serían virtuales, pero como modelos cerebrales en 3D que funcionen exactamente igual que un cerebro humano, de tal manera que nosotros podamos simular un cerebro y ver cómo interactúa. Y luego hay otro proyecto que viene de la mano de Estados Unidos, que se llama Brain Initiative Project, y que lo que busca es un poquito... si bien el primero es un modelo, lo que busca es hacer digamos, una especie de mapeado de cuáles son todas las zonas del cerebro que se activan ante determinados estímulos. Es un poquito parecido a la que se hizo con el genoma humano, ¿no? Entonces, ¿qué realmente... ¿Qué repercusión tienen esta carrera por obtener digamos, la comprensión total del funcionamiento del cerebro humano? Pues es que abre la puerta a tantas aplicaciones que condicionarían la vida del ser humano tal como lo conocemos, que la mayoría de los científicos o neurocientíficos ya admiten a puerta cerrada que esto puede ser un poquito el final de la libertad del ser humano, pero de la libertad mental. Porque claro, Miguel Ángel, la Unión Europea, la cifra que ha invertido para el estudio y desarrollo de todas las posibilidades cerebrales es astronómica, así como la de Estados Unidos, ¿verdad? Claro, es que realmente sí, hablamos de miles de millones de euros y dólares anuales, y yo creo que esas cifras presentan muy bien, ¿no?, cuáles son las intenciones y desde luego la preponderancia o la importancia que se le da. Hemos visto muchos otros tipos de proyectos, como incluso a veces dentro del ámbito científico, como las financiaciones son bastante débiles, bastante exiguas, y aquí hay dinero. Entonces, en ese sentido se da uno perfectamente cuenta que esto supone todo una declaración de principios y supone un objetivo a conseguir. De hecho, se marcan unos 10 años para tener terminado, o unos 10 años inicialmente para tener terminado el modelo. ¿Qué posibilidades da el control del cerebro? Pero, atención, no sé si decirlo desde uno mismo, que tú eres el conductor de tu propio coche cerebral, o de forma exógena. Bueno, hay muchas facetas, ¿no? Podríamos distinguir entre cómo se acabarán siendo estas aplicaciones en el ámbito político. Hay que recordar un poco que digamos, la neuropolítica sería como la aplicación de la neurociencia a nosotros seres humanos en nuestra condición de ciudadanos, electores, activistas, etcétera, ¿no? Que ese sería un poco el ámbito más, digamos, pues sí, neuropolítico. Sin embargo, si nosotros de alguna manera nos quedamos solamente en lo que es la mera compresión del cerebro, es que hay un montón de aplicaciones que prácticamente son de ciencia ficción. Existen ya unos escáneres cerebrales que tienen la capacidad de, leyendo los patrones de pensamiento que tiene una persona, de codificar palabras. Es decir, ya hay
ya hay proyectos de investigación, todavía están en mantillas, todavía no son capaces de identificar, digamos, una amplia variedad de palabras, pero ya se está empezando a hacer. Hay unos dispositivos que se ponen por la cabeza y que ellos leen tu pensamiento. De hecho, una de las virtudes que esto tendría, que ya se hizo, es, digamos, la telepatía artificial, por así decirlo. Tú y yo, Ferran, con unos cascos que monitorizan nuestra información, podríamos empezar a tener, aunque todavía es rudimentaria, una conversación por Internet, donde lo único que hacemos es pensar, esa información una máquina la traduce, la envía por Internet, llega a tu dispositivo y tú, por ejemplo, puedes ver escritas esas palabras, ¿no? Esto, pues, que hace unos años era pura ficción, ahora ya está ocurriendo en los laboratorios del mundo. Tú que vienes del campo de la ingeniería de telecomunicaciones, supongo que las corporaciones de telecomunicaciones intentarán anticiparse a todo esto, porque si no, imagínate con esto que acabas de comentar, de que tú puedes transmitir tus pensamientos y de forma incluso emocional en la distancia a otra persona, el teléfono, la comunicación tal cual la hemos conocido, no sé si ya tiene los días contados o es el principio del fin. No lo sé. Pues en cierto modo sí, ¿no? Y además muchas veces nos parece como que las nuevas tecnologías, bueno, que son difícilmente implementables, etcétera, etcétera, pero yo siempre pongo un ejemplo. Aproximadamente lo que fueron finales de los años 90, principios de los años 2000, aquí en España pasamos de reírnos de quien tenía un teléfono móvil pasamos a reírnos de quien no lo tenía, en apenas 5 o 6 años, ¿no? Y un cambio tan sociólogo o tan sociológico en el sentido de que nosotros pensábamos que un teléfono móvil era una cosa totalmente superflua y pasamos a volvernos dependientes de él, ¿no? Yo creo que en este sentido el teléfono se irá integrando en el cuerpo humano, que de hecho hay otro tema también fascinante que sería el transhumanismo, que es la integración del ser humano con la máquina, y hay que ver que todas estas tecnologías, todos estos proyectos de investigación lo que están orientados principalmente es a integrar la máquina con el ser humano. Por eso estamos desarrollando modelos informáticos del cerebro y también por eso estamos haciendo interfaces que comuniquen directamente el cerebro a la máquina. ¿Podremos llegar a ser, entre comillas, inmortales? Y te lo digo, Miguel Ángel, porque hay un estudio científico muy curioso, ¿no? Era un trastorno de la persona que tenía, pues, trastorno de personalidades, tenía personalidades múltiples. Y esta persona, de per se, era diabética. El páncreas no le funcionaba correctamente, no segregaba bien la carga de insulina hacia el torrente sanguíneo para neutralizar la glucosa, etcétera, etcétera. Pero, según qué personalidad adoptaba, el páncreas segregaba la insulina de forma correcta. Y claro, me haces pensar con lo que dices de que en el campo de la neuromedicina se podrán, pues no sé, manipulando o alterando o corrigiendo alteraciones mentales que repercuten en las terminales, como puede ser pues el páncreas o un riñón o un hígado o el corazón. ¿Estamos en esta línea? Estamos en la línea correcta. No sé cuánto tiempo efectivo podría pasar para que logremos eso, pero hay lo que son, digamos, toda la investigación científica que se ha hecho con el tema del envejecimiento, ¿no? Sabes que es un campo también que ofrece muchas ganancias, en el de las cremas antiarrugas, etcétera, etcétera, ¿no? El ser humano siempre ha tratado de ganarle terreno a la muerte, y una de las cosas más curiosas que se han descubierto es que de alguna manera el ser humano también cuenta con esto que se ha dado en llamar obsolescencia programada. La obsolescencia programada son aquellas máquinas que están diseñadas para que con el tiempo, digamos, se deterioren y se destruyan. En el ser humano nosotros tenemos genes que provocan el envejecimiento. Esto evidentemente se debe hacer por control de la población, etcétera, etcétera. Es una cosa, digamos, biológica. Pero ahora que cada vez el ser humano tiene más acceso al tema de los mapas de genes, en el que cada vez el ser humano se podrá diseñar más en un laboratorio, elegir el color de los ojos, la altura, etcétera, etcétera, yo creo que esto llegará a ser una realidad.
pero hay que dejar claro una cosa, esto será una realidad para un tanto por ciento muy pequeño de la raza humana que pueda pagarlo y tener acceso a esa tecnología. Yo dudo mucho que las élites permitan que el ser humano amplíe de una manera muy notable su esperanza de vida, porque primero tenemos un problema de superpoblación en el mundo y otro porque realmente esa tecnología a la gente no le interesa, a la gran élite no le interesa que la gente normal sea inmortal. De hecho, hay personas relevantes, y no voy a citar nombres, que la gente investigue, busque, que se haga preguntas, pero hay que observarlos, que dices, caray, mira los años que tienen, qué bien están, qué bien razonan, qué bien se mueven. Y me pregunto yo si, de alguna manera, estas élites ya están trabajando en la reprogramación celular en un formato u otro que desconocemos, que ahora ha salido a la luz gracias, por ejemplo, pues a tus trabajos de investigación en el campo de la neurociencia, neuropolítica, neuromedicina. Pero si esto ya no se practicaba desde muy antaño. Bueno, yo si bien tengo esta predisposición al conocimiento heterodoxo, ¿no? Que yo creo que se ve muy bien en el artículo, sí es verdad que luego tampoco me gusta dejarme llevar en ocasiones por en Internet quizás a veces hay demasiado conocimiento un poco sensacionalista relacionado con el tema de las conspiraciones. Yo no creo que todavía esta tecnología esté disponible, por una razón muy sencilla. Por ejemplo, Steve Jobs, una persona que murió de cáncer y que de haber tenido a lo mejor acceso a este tipo de cosas se habría salvado. Una persona con el dinero, con la capacidad, con la riqueza que tenía Steve Jobs, si hubiera tenido acceso a este tipo de tecnología, se hubiera salvado, y como él, otros muchos líderes a lo mejor de países que han muerto de cáncer o de otras enfermedades, ¿no? Pero yo lo que sí creo que esto se está investigando, creo que es pronto, pero creo que llegará. Y, por ejemplo, dentro de la neuropolítica, que esto es muy interesante y que nos escuchan muchos políticos aquí también, empresarios, personas jubiladas que están en su casita, cada vez más jóvenes dentro de las posibilidades horarias, etcétera, etcétera, de todo el planeta. En el mapa que tenemos en nuestra web se ve pues las conexiones que hay, ¿no? Y hay un tema muy importante. ¿Qué pasa? Que si no somos de izquierdas o de derechas, ¿qué somos? ¿Y por qué somos de izquierdas o derechas? No se puede ser de algo más evolucionado. Entrevisté hace muchos años atrás a un miembro fundador del IES, ¿no? Leopoldo Abadía, y decía, estos conceptos de derecha e izquierdas tienen que guardarse en el Museo de Historia, en la sala de arqueología, en un cajón de muy antiguo. Bueno, no podemos ser del siglo XXI ya gente con una mentalidad mucho más abierta. Y otra pregunta dentro de la pregunta, si esto ya no empiezan a dominar pues estas nuevas corrientes políticas. Pregunto. Bueno, hay, digamos, dos escenarios o dos elementos en esa pregunta que has dicho, que si bien parece simple, la verdad es una pregunta muy compleja. Por una parte, es verdad que los conceptos de ideas y de derechas parecen superados, ¿no? De hecho, hay una obra de un sociólogo que se llama El fin de la historia, en el cual él decía que las democracias liberales, como ya son las democracias modernas, habían superado un poco esa dicotomía de izquierda a derecha. Las grandes revoluciones sangrientas que vimos del siglo XX ya estaban, digamos, ya formaban parte de la historia, no se volverían a repetir, porque ahora, digamos, pues tenemos como unas democracias que luego, por otro lado, son grandes sistemas de control social, y que en ese sentido, pues ya la diferencia izquierda-derecha había quedado superada, y es en gran medida muy notable en la sociedad actual, ¿no? Donde vemos esta desafección política tan fuerte que, por ejemplo, tenemos ahora en Europa, y en la cual pues vemos que si, por ejemplo, comparamos esto con lo que eran los primeros años tras la transición, con esa polarización del franquismo, el PSOE, el Partido Comunista, vemos que ahora realmente la sociedad española apenas está polarizada. Eso es un tema que a nivel de ciencias políticas es muy así, pero luego la neurociencia da otro enfoque, y es que de alguna manera somos de izquierdas o somos de derechas por una forma en la cual funciona nuestro cerebro.
Eso no significa que realmente no hay una contradicción entre un tema y otro, porque aunque es verdad que a nivel político los extremismos ideológicos se han suavizado muchísimo, es verdad que sí que hay una cierta tendencia, incluso que se podía considerar como personalidad, en el cual la gente más, vamos a decir, conservadora, lo es porque su cerebro funciona de una manera muy particular. De hecho, un estudio del University College de Londres habla de esto, ¿no? Es fácil saber que los conservadores serían gente que es más sensible cuando enfrentan situaciones de que para ellos pueden ser nuevas, ¿no? Como la homosexualidad, la inmigración o, por ejemplo, cambiar la estructura de la sociedad. Todo eso lo hacen porque la amígdala central, que está relacionada con la capacidad de reconocer amenazas, estaría más desarrollada en aquellas personas que nosotros identificamos como conservadores. Y por otro lado, la gente que podríamos decir de izquierdas o progresistas, si quieres, para no hacerlo tan político, tienen una parte del cerebro que se llama el córtex cingulado anterior y que estaría relacionado con la capacidad de decidir y resolver informaciones contradictorias. Y entonces haría que la gente que tiene este órgano como cerebral un poco más desarrollado, haría que fueran más susceptibles de cuestionar estructuras clásicas como pueden ser religiones, monarquías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos ahí, hay una cierta base cerebral para lo que es la orientación política, y ese, por ejemplo, es uno de las grandes sorpresas, ¿no? O de los grandes descubrimientos que ha traído la neuropolítica. Y dentro del campo de la neuropolítica, y estamos en la recta final del programa, bueno, el programa no, de la entrevista, y estos temas es que me encantan. Por ejemplo, no sé, si como en antaño, pues los reyes o los gobernantes enviaban todo un país a una guerra basado en, pues nada, en una justificación a veces injustificable, de bien seguro de que, pues oye, es que nos han invadido 30 metros cuadrados, y resulta que había un soldado en la frontera que había ido, pues no sé, a hacer las necesidades al otro lado y ha tenido la excusa. O cuando, por ejemplo, las cruzadas, que se manipuló el pensamiento de toda una Europa para ir a luchar en unas tierras lejanas, y esto es un recurrente. Esto se hacía en un formato. Ahora se nos puede hacer en otro formato, conociendo ya todos los parámetros y los protocolos de actuación del ser humano, en el sentido que, por ejemplo, una guerra a través de la neuropolítica puede ser que sea una paz para nosotros, o que una tristeza pueda ser una alegría. Puede haber este engaño manipulado, este fin de la libertad autónoma. Totalmente, o sea, un sí rotundo. De hecho, esto no solo se sigue haciendo, sino que yo creo que se hace mejor. Es verdad que ahora somos una sociedad mucho más informada de lo que era, bueno, pues a lo mejor de lo que era la cristiandad en la época de las cruzadas, pero este tipo de cosas se sigue haciendo. La gente está más informada, pero por otro lado la manipulación se está volviendo ciencia, ¿no? En este sentido, una de las partes que hablo del artículo es lo que se ha denominado neolengua, que sería aquella manipulación lingüística que construye la realidad. Y hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, George Bush hablaba de el alivio fiscal o la presión fiscal. Claro, en realidad el tema del fisco, pagar impuestos, si tú lo asocias a la presión o al alivio, cuando alguien te dice que ha aliviado la presión fiscal, le estás situando en una especie de líder que es capaz de aliviar el sufrimiento de la gente que tiene detrás. Este tipo de recursos de neolengua parece que no, pero son tremendamente eficaces. Por ejemplo, tengo en el artículo cito un trabajo de un doctor en lingüística de la Universidad de Valencia, donde él hace un recorrido por toda la neolengua que han usado los dos gobiernos de España para implementar medidas en la crisis, para que, digamos, los españoles aceptemos, pues con cierta resignación, pero acatemos los recortes que se han hecho, ¿no? En este sentido, pues habría, por ejemplo, muchas cosas. A veces hablamos de guerra, pero como la guerra es una palabra que tiene una carga emocional tremenda, los llamamos conflictos armados. No sé, a la crisis se la llama desaceleración.
no sé, hay un montón de tecnología, un montón de ideas que empezaron un poco también pues con lo que era la propaganda clásica de Joseph Goebbels, seguramente lo conocerán tus oyentes, que era el jefe de propaganda nazi, y también otro que era Willy Musenberg, que era su homónimo comunista, pero todo esto está superado, y está superado porque además ya esto no se hace exclusivamente en entorno de guerra como podría ser en la Alemania nazi. Esto ahora lo hacen los grandes medios de comunicación, y entonces quizás vivimos en un mundo que es propaganda política, y la gente piensa que este tipo de cosas han dejado de funcionar, pero también tenemos grandes casos en este país y en otros de partidos que se ven fuertemente salpicados por la corrupción, partidos que se entiende que están saqueando las arcas públicas, y que todos los días vemos titulares en periódicos sobre escándalos de corrupción, y sin embargo siguen siendo las fuerzas más votadas a nivel a pie de urna. Evidentemente todo eso se hace sin desmoronarse, porque existe toda una maquinaria propagandística detrás, basada en neuropolítica y basada en estrategias de comunicación que afianzan esas posiciones. De hecho, es una máquina muy bien engrasada, y que a pesar de que uno pueda tener unas atracciones políticas, unas preferencias políticas u otras, yo ahí no entro, lo que es incuestionable es que la comunicación y la manipulación política funcionan realmente bien. Cuando comentabas, y nada, ya para acabar, a Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, fíjate si sabía de manipulación mental este individuo, que incluso llegó a cambiar la afinación de los instrumentos, porque él en aquel momento aún no había explotado la Segunda Guerra Mundial en Europa. Él sabía que la afinación a un La a 440 hercios no es lo mismo que una afinación de los instrumentos a un La a 432 hercios. El oído no diferencia, pero el cerebro sí. Y sabía que un La a 440, tu cerebro está en un estado de vibración X que ellos sabían que era más manipulable, y por eso ponían radio para todas las familias, mucha música con esta afinación, y después el discurso político. Y ellos científicamente lo sabían. Es increíble esto. Es que realmente esa es la base de la neuropolítica. Las neurociencias ya no buscan convencerte de una manera racional, sino que lo que únicamente buscan es la respuesta de tu cerebro. Si tu cerebro responde a algo, se usa, independientemente de tu opinión. Digamos que son técnicas que van más ya al cerebro que a la persona. ¿Estamos al principio del fin de la libertad? Pues si es que la hemos tenido alguna vez. Hay gente que lo piensa, o por lo menos estamos al fin de la libertad, pero estudiada de una manera científica, y quizás eso es lo que duele, porque yo creo que manipulación política o manipulación ha habido toda la historia, religiones, etcétera, etcétera, pero se hacía de una manera más intuitiva. Ahora se está haciendo con proyectos de investigación, con modelos teóricos y con ciencia, y eso es lo que asusta. Por ejemplo, el neuromarketing, que sería el hermano de neurociencias de la neuropolítica, pues asociado a la venta de cosas, etcétera. El neuromarketing sabe que la decisión de comprar o vender, o sea, de comprar o no comprar un producto, se toma en el cerebro unos segundos antes de que la persona sea consciente de ello. Entonces, la gente o las multinacionales han dejado de venderte productos a ti. Ahora se lo quieren vender a tu cerebro. Y ellos saben que el cerebro toma la decisión antes que nosotros y por otros medios. Con ese conocimiento bien usado, evidentemente la libertad humana es una ficción. Miguel Ángel Ruiz, divulgador científico, investigador, escritor, ingeniero en telecomunicaciones. Si me permites, deja que avance, porque este tema nos podría dar para 10 programas. Es que es maravilloso, muy interesante y muy útil para las personas que tienen inquietudes y, sobre todo, que quieren saber lo que es la realidad y después lo que es real para diferenciarlo. Miguel Ángel Ruiz será ponente este año del Congreso Sapiens, que celebraremos el segundo fin de semana en el Principado de Andorra, que ya vamos por la 8ª edición, y que desde aquí ya te avanzo, ahora micro abierto, te lo había dado de forma menos oficial, las muchísimas gracias, para que nos hables de esto y más cosas sobre la neuropolítica. ¿Hacia dónde nos conducen?
Pues será un placer estar allí con todos vosotros. Muchas gracias. Miguel Ángel, otro día te haremos otra entrevista, que sé que tienes trabajos de investigación que son maravillosos y que, pues, tu forma de explicarlo, estos temas tan complejos, parece que sea mucho más fácil y mucho más entendible, que esto no es fácil en el mundo de la comunicación. Pues a vuestra disposición, ¿no? Evidentemente hay un tema. Yo creo que la misión de los divulgadores, porque yo esencialmente me considero un divulgador, es conectar el complejísimo mundo académico, que es siempre de vanguardia, pero que parece estar un poco condenado a esos científicos, a esos sabios, pero que también está como muy oculto, y es conectar a esa gente con el gran público y hacerle un poco, digamos, degutible y asimilable lo que son las puntas de lanza de la investigación científica y hacerla comprensible para todo el mundo, para que, digamos, la opinión pública siga avanzando y se dé cuenta lo que se está consiguiendo. Y tanto que sí. Amigo, compañero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto.